Muy buenas noches a todos. Me sumo a las palabras de los pastores Choda, de mi esposa Karina y de todos los que conformamos el trabajo, la puesta en escena de este encuentro, a todos los que trabajamos en oración, en las convocatorias, en la planificación de momentos como estos. No son improvisados, sino son preparados con la certeza y la convicción que el Señor nos va a seguir ministrando y vamos a seguir creciendo en el Señor. Qué tiempo más desafiante estamos viviendo. Nuestro espíritu está enardecido por ver a los hombres en el engaño. Nuestro espíritu está enardecido por ver a la creación gemir por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todo lo que el hombre tocó lo ha hecho pedazos. Todo lo que el hombre ha tomado en las manos y ha administrado lo deterioró. Deterioró la vida espiritual, la vida biológica, la vida emocional, la vida psicológica, la vida económica, el medio ambiente. Todo el hábitat del ser humano está en estado de crisis. Es tremendo lo que se está viviendo. Y por un lado los hijos de Dios están como Pablo en Atenas, enardecidos en el espíritu por ver tanta idolatría, por ver a los hombres no reconocer a Dios como el único y verdadero Dios. Y eso produce encuentros de esta magnitud, encuentros con este propósito, encuentros con este tema que vamos a desarrollar los próximos minutos, como es justicia, la verdadera esencia de la adoración. Nace de momentos de disfrute al mismo tiempo que de momentos de indignación. Nace del placer de compartir, de disfrutar al Padre, pero también de ver una generación que se está perdiendo el privilegio más grande que existe en toda la creación, que es disfrutar a Dios como papá y la vida de su hijo en su interior. Y esto no es cualquier pérdida. La gente está llorando muchas pérdidas, pero no llora la pérdida principal. La gente está perdiendo absolutamente todo, está perdiendo hasta la libertad de entrar, la libertad de salir, la libertad de decidir qué hacer con su dinero, la libertad de viajar, la libertad de quedarse, la libertad de comprar o de vender. La gente está perdiendo la libertad. Y cuando miramos detenidamente, de alguna forma, los medios de comunicación, nos vamos dando cuenta que las pérdidas cada día son mayores. Y la gente llora esas pérdidas, pero no llora la pérdida más importante que debería llorar, que es el amor del Padre. Necesita recapacitar, necesita volver en sí como el hijo pródigo, necesita recuperar el pensamiento original, lo que significa originalmente la expresión recapacitar, volver al pensamiento original. Este es un pasaje extraordinario que aparece en Jeremías capítulo 3, donde dice Jeremías que él recapacitó y se acordó de la misericordia de Dios. Eso es extraordinario. Lo hablaremos en el proceso de estas 3 ministraciones, donde hablaremos el macro momento en que estaba viviendo el pueblo de Judá, los judíos, y cómo estaban sufriendo, que es tan comparable a estos días en tantos aspectos. Pero él dice, pero yo recapacité. Él recordó que la misericordia de Dios son nueva cada mañana y que grande es su fidelidad. Y esta generación necesita recapacitar, necesita recordar que Dios es grande en misericordia y que tenemos que volver una y otra vez a la expresión de su amor. Esta confesión que hemos hecho en la PED, donde muchos de nosotros, por gracia del Señor, fuimos llamados, convocados, entendimos que debíamos participar, que debíamos llevar adelante con nuestras congregaciones, familias, con nuestra administración, era proclamar nada más y nada menos lo que la iglesia y la sociedad debe volver a la expresión más gloriosa del amor de Dios, que es el sacrificio de su Hijo en la cruz. Hemos proclamado durante 10 días y ha sido de una forma en un lugar, de otra forma en otro lugar, pero todos al unísono, confesando en un mismo sentir, en una misma mente y en un mismo parecer, esa gran victoria que Dios nos dio y que necesitamos por revelación conocer cada día más. Y lo que hoy proclamamos en canción, en enseñanzas, en oración,
El año que viene, corporativamente, lo haremos viajando junto en el 2021 a las naciones sin que nada ni nadie nos pueda parar o nos pueda detener. Nuestra vida está vendida a su causa y está vendida a la causa de dar a conocer esta gran victoria. De manera introductoria, quisiera decir algunas cositas que son importantes a la hora del pensamiento de considerar la cruz. Ustedes y yo sabemos que por lo menos existen dos maneras de pensar o dos maneras de ver, desde el hombre natural, la mente natural, y de también la mente espiritual, que es la mente de Cristo operando en los creyentes, operando en la iglesia. Y muchas de las cosas que leemos en las Escrituras tienen el sentido de la mente que lo lee. Si se lee desde la mente natural, tendrá un sentido antropocéntrico, donde el hombre será el centro de ese verso bíblico, de ese pasaje bíblico, de esa historia bíblica. Sin embargo, cuando lo leemos desde la mente de Cristo, encontramos a Cristo y encontramos el propósito eterno en esos pasajes bíblicos en las Escrituras. Ahora, así como podríamos desarrollar de Génesis hasta Apocalipsis una consideración desde la mente natural bíblica, también podríamos desde la mente de Cristo considerar todas las Escrituras y ver el propósito eterno de Dios siendo manifestado, siendo cumplido, siendo consumado desde aquel glorioso sacrificio eterno de la cruz. Ahora, parémonos por un momento en relación a la cruz. ¿Desde qué mente se mira la cruz? Desde la mente natural, lo que encontramos en la cruz es un símbolo con dos cosas principales. Es un símbolo que la gente puede colgárselo en su pecho o en forma de aros en sus orejas o hasta en su nariz. Hasta puede tatuarse, hasta puede colgar como símbolo una cruz en la congregación. Ahora, la verdad y honestamente hablando, solo son dos palos cruzados. La cruz revela, refleja cómo Roma de alguna forma castigaba los pecados o la delincuencia de aquellos días. El castigo romano era nada más y nada menos que ser crucificado. Así que cuando pensamos en esos dos palos cruzados, también pensamos en sufrimiento, porque eso tiene que ver con la mente natural. La mente natural no puede accesar más allá de los dos palos y el sufrimiento. Pero desde la mente de Cristo, esto cambia radicalmente. Desde la mente de Cristo, lo que se logra ver en la cruz es una adoración en la obediencia absoluta de Cristo hasta la muerte. Cuando yo veo la cruz y veo desde la mente de Cristo, desde una mente espiritual, ¿qué es lo que veo? Veo al Hijo de Dios siendo obediente absolutamente hasta la muerte y muerte de cruz. No veo dos palos de madera, la figura del Hijo se come, se devora los dos palos, no importa de qué tipo de madera era el palo, ni el tamaño de los clavos, lo que importa es el Hijo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa vida de obediencia hasta la muerte y esa vida de obediencia absoluta se llama adoración. Eso es adoración. Y Jesús marcó el estándar, el modelo, el prototipo de lo que es la verdadera adoración. Obediencia absoluta hasta la muerte. Y en segunda instancia, cuando vemos desde la mente de Cristo ese glorioso sacrificio, lo que vemos es una gran victoria eterna en el sufrimiento. No hacemos apología del sufrimiento como si el sufrimiento fuera lo más relevante. No podemos quitar el sufrimiento, pero tenemos que recordar que Él sufrió ese sacrificio con gozo y menospreció el oprobio y menospreció el sufrimiento por el gozo puesto delante de Él, que era el fruto que Él alcanzaría. Por lo tanto, cuando hablamos de la cruz, no estamos levantando la figura del sufrimiento, sino la victoria eterna en el sufrimiento.
El sufrimiento solo fue un medio para que se alcanzara la victoria eterna y Él aprendiera obediencia y fuera autor de nuestra salvación para todos los que le obedecen. Entonces, cuando miramos la cruz, no la miramos desde la mente natural, dos palos cruzados y un sufrimiento. Eso es el castigo romano, esa es la religión católica romana que quiere empoderar el palo, que quiere empoderar el sufrimiento. Pero desde la mente de Cristo y por revelación, cuando se ve la cruz, hay adoración en la obediencia absoluta hasta la muerte allí y hay una proclamación de una gran victoria eterna en el sufrimiento. Y esto es importante recalcarlo y reproducirlo. Si Dios te da gracia, reprodúcelo, porque existen algunas personas, a veces no tanto bien intencionadas y otras veces con ámbitos de descalificación, que piensan que lo que estamos haciendo es levantar el castigo romano. De ninguna manera. Nosotros no promovemos el castigo romano, sino que el castigo de Dios cayó sobre él para que también sobre él cayera la victoria eterna y la autoridad suprema de Dios. Estamos hablando de un modelo, por eso se nos invitó a nosotros a morir con Cristo y también resucitar con él en una vida victoriosa. Por eso hablamos desde una proclama de la victoria eterna de la cruz. Esto es extraordinario y si estuviéramos juntos en un auditorio les pediría aplaudamos el nombre del Señor como buenos pentecostales. Aleluya. El segundo aspecto de esta parte es comprender o seguir comprendiendo que la cruz es la manifestación y el cumplimiento de la justicia de Dios en Cristo. La cruz es la manifestación y el cumplimiento de la justicia de Dios en Cristo. Vamos a desarrollar en el próximo encuentro que tendremos en noviembre acerca de la justicia en una magnitud mucho más amplia y más grande, donde veremos cómo la justicia y la injusticia se encontraron en la cruz. Y todo el sacrificio de la cruz fue un ámbito de justicia, fue un ámbito jurídico, fue un ámbito judicial. Había un juez, había un fiscal, había un abogado. O sea, lo que vemos allí era un ámbito judicial, había una sentencia, había culpabilidad, había una condena, había una redención. Son todas palabras que nuclean la cruz en el sentido más profundo de la justicia. Porque la cruz es la manifestación y el cumplimiento de la justicia de Dios en Cristo. La cruz es el altar de adoración por excelencia. Todo el Antiguo Testamento tiene altares, 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 pero en la cruz se consumó el altar de adoración por excelencia. Por eso de allí en adelante no se usa más la palabra altar en la tierra como expresión de adoración divina, sino que se usa la palabra altar en Atenas y después en Apocalipsis hablando del altar celestial. Porque todos los altares fueron consumados en un altar, porque todos aquellos altares del Antiguo Testamento señalaban a la cruz. Desde el primer altar que se constituyó o que se construyó en Génesis, se fue señalando, iba mostrando el camino hacia la cruz. La cruz es el altar de adoración por excelencia. La cruz es el cumplimiento de la adoración conforme a la voluntad del Padre. Si una generación quisiera aprender a adorar, seríamos llevados por el Espíritu Santo a la cruz. Porque la cruz es la adoración conforme a la voluntad del Padre. ¿Quién cantó como Él? ¿Quién adoró como Él? Desde Abel hasta Malaquías, ¿quién adoró como Él? Ninguno. Ninguno adoró hasta la misma muerte como adoró nuestro Señor en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, tenemos algunos modelos que nos pueden ayudar, como Abel, aquel altar de adoración que levantó ofreciendo el animal. Podríamos hablar también de Abraham, de cuando ofrece en el monte Moriah a su hijo. Podríamos hablar también de los altares que levantó David y detuvo sentencias, juicios sobre Israel. Podríamos hablar de todos esos altares, pero el modelo y estándar de adoración es Jesucristo dando su vida en obediencia hasta la muerte
y muerte de cruz. El estándar de la adoración, el parámetro, el modelo, el marco de la adoración fue mostrado en ese sacrificio. Hoy nuestro corazón rendido en obediencia 24/7 es el altar continuo de adoración en el que Dios tiene placer. Ya no edificamos hacia afuera un altar. Hoy nosotros somos ese altar, pero verdaderamente somos un altar no porque Él nos habita, sino porque hemos decidido desaparecer. Somos un altar porque hemos decidido entregar nuestra vida, rendir nuestra vida, someter nuestra vida a su señorío. Somos un altar 24/7 si vivimos de esa manera 24/7, me refiero a 24 horas, 7 días a la semana. Este ejemplo que nos es dado en el Señor Jesús es una victoria eterna, pero también es un modelo de vida que abrazar. Es una victoria que nos cae, que nos viene encima por gracia, que nos viene encima por fe, que nos viene encima imputado desde Cristo mismo a nuestra vida. Sin embargo, eso no anula nuestra responsabilidad de vivir conforme al parámetro y al modelo de adoración. Déjeme decirle algo, es mucho más fácil vivir los encuentros de adoración del Antiguo Testamento que vivir el modelo de adoración de la cruz. Sin embargo, nuestro modelo de adoración es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo entendió y dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Intentamos, con la ayuda del Espíritu Santo, entender que la evidencia de un adorador es que se transformó en un instrumento de justicia. ¿Cómo sabemos que adoramos? ¿Se acuerdan lo que dijo la mujer samaritana? La mujer samaritana usó esta expresión que es muy interesante. Nosotros adoramos en este monte, nosotros hemos aprendido a adorar de esta manera. Sin embargo, el adorador que pasó por la cruz tiene una evidencia, se ha vuelto un instrumento de justicia. Y le pido que usted vaya escribiendo, anotando y construyendo y permitiendo que el Señor nos vaya construyendo para que al terminar esta noche no existen en lo que vamos a hablar verdades absolutas en sí mismas, son parte de una construcción. Venimos de una construcción de la PET en la cruz y ahora continuamos por el paso de la cruz. El paso de la cruz es tornarnos un verdadero instrumento de justicia. En otras palabras, decir que alguien es adorador es decir que la vida del Cristo crucificado se ha vuelto palpable, se ha vuelto real. Es un estándar alto, es una medida alta. Tal vez muchos de nosotros nos miremos hoy y digamos verdaderamente, no me veo todavía en esa medida de adorador, pero está bien que seamos sinceros, que descubramos que tal vez no somos ese verdadero adorador que pensábamos, porque tal vez en una reunión, porque tal vez en un momento en nuestro hogar, porque tal vez un día en la semana algo pasó en nuestro momento con el Señor y pensamos que ya somos verdaderos adoradores. Hoy la medida se nos eleva un poquito más y se nos muestra que un verdadero adorador es la expresión visible del Cristo crucificado. Es la expresión visible de un instrumento de justicia, que cuando se lo ve, lo que se palpa en su vida es la justicia de Dios siendo manifestada. Elevemos el estándar, no para frustrarnos, sino para inspirarnos, para rendirnos al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo no puedo llegar a ese tipo de adorador, pero tú lo ayudaste, tú lo hiciste en Jesús real, hazlo también en mí, para que yo no sea por nombre evangélico llamado adorador, sino para que yo sea reconocido en el Padre y pueda ser reconocido en Cristo, un verdadero adorador, porque he llegado al estándar, a la medida del adorador por excelencia, que es Cristo en la cruz, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a intentar trabajar en 3 ministraciones. Si fueran 4 no habría problemas, pero
Vamos a intentar por medio de 3 ministraciones, ahora en octubre, otra en noviembre y luego en diciembre para finalizar el año, reconciliar 3 palabras: adoración, justicia y obediencia. Adoración, justicia y obediencia. Son 3 palabras eternas que nunca se agotarán. Siempre habrá más que aprender, siempre habrá más que entender sobre estas palabras, pero espero en el Señor poder conectarlas de tal manera que cuando terminemos este proceso podamos tener un acercamiento más claro. No sé si daremos en el blanco porque habrá mucho que ver por el Espíritu, pero tal vez podamos acercarnos a un poco más de dar en el blanco de lo que significa adoración, lo que significa justicia y obediencia, y que no son 3 cosas, son como 3 lados de un triángulo. No podemos llamar a una figura triángulo si le sacamos uno de los 3 lados. No podríamos llamar adoración si quitamos la justicia. No podríamos llamar obediencia si quitáramos adoración. No podríamos llamar justicia si quitamos la adoración y la obediencia, porque los 3 constituyen verdaderamente adoración genuina a nuestro Dios. La experiencia de la cruz en todas sus manifestaciones, sea en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su glorificación. La experiencia de la cruz en todas sus manifestaciones dan como resultado lo que el apóstol Pablo llamó instrumentos de justicia. Lo que el apóstol Pablo llamó que morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo, ascender con Cristo, sentarnos en lugares celestiales con Cristo, es ahora ser constituidos instrumentos de justicia. Por eso no es lo mismo estar a los pies de la cruz que haber pasado por la cruz. Porque a los pies de la cruz sigo siendo yo todavía con todas mis corrupciones mentales, emocionales, en cuanto a los deseos de la carne, pero pasar del otro lado de la cruz tiene una evidencia gloriosa que se constituye en expresión de su justicia. Leamos Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Vamos a ir leyendo algunos pasajes que son de extremada importancia. Pablo dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense en que el final de este proceso no es la muerte, sino que el paso es la muerte, el paso es la sepultura, porque el final de todo esto es que andemos en vida nueva. La clave está en que andemos en vida nueva. Esta es la clave de la vida en Cristo. No que coloquemos los ojos como final de Dios en nosotros la muerte, sino el andar en vida nueva. Pero hay algo de nosotros que debe morir, y es toda la corrupción de la simiente de la serpiente que hemos explicado en ministraciones pasadas. Verso 5. Verso 5, sí. Porque si fuimos plantados, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, excelente, gracias Hernán. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahora, presten atención a lo que sigue diciendo este pasaje. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como nos hemos parado los últimos meses desde el verso 3 hasta el verso 12, ahora nos vamos a parar prestando toda nuestra atención al verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, lo estoy diciendo en la versión Reina Valera, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En otras palabras, volvemos a recordar el concepto que estamos trabajando. La experiencia real con el sacrificio de la cruz da como evidencia volvernos un instrumento de justicia. La evidencia, el resultado, la suma total es ser un instrumento de justicia. La versión NBI en Romanos 6.13 es muy interesante también, porque dice Romanos 6.13 en la versión NBI, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Pueden ver aquí la palabra obediencia está explícita en este pasaje. La palabra adoración está en este pasaje. Expresiones como no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Nos coloca en un plano de obediencia de lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos hacer. Al contrario, dice ofrézcanse más bien a Dios. Y siempre que aparece en la Escritura la palabra ofrecer, está siempre relacionado a adoración. Adoración, ofrecer. Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo. Ofrecer es un acto del corazón. No es un arrebato de Dios al bien de una persona, sino que es el acto del corazón que decide entregar, que decide ofrecer. Y estas son expresiones, obediencia, adoración y justicia, mostrado en este pasaje. Pero vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 16, que todavía nos introduce más profundo. Recuerde que estamos trabajando en tres palabras, adoración, justicia y obediencia. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De cualquier forma, toda persona obedece. Obedece al pecado para muerte espiritual, obedece a la justicia para la expresión de la vida de Dios. De cualquier forma, toda persona obedece. Pero el punto está en lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Es terrible que haya una generación esclava del pecado porque decide obedecer al pecado y la consecuencia del pecado es la muerte, la pérdida de la sensibilidad espiritual de Dios. La pérdida de ver a Dios, la pérdida de oír a Dios, la pérdida de la conciencia de la vida de Dios en su interior. No es poca cosa lo que está hablando el apóstol Pablo. Ser esclavo del pecado para obedecerle es sinónimo nada más y nada menos que vivir muerto a Dios. Es toda una generación que pierde la sensibilidad, que pierde la capacidad del discernimiento, de disfrutar a Dios, de ver a Dios, de oír a Dios, de caminar en esta vida gloriosa que nos ha sido dada. De cualquier forma, toda persona obedece. Obedece en el pecado para muerte, obedece a la justicia para vida. Obedece al Señor para que esta justicia se manifieste. Y el verso 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón.
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado. Y libertos del pecado. Mire, es extraordinario. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál es la evidencia de alguien que es un adorador? La evidencia es ser siervo de la justicia. Un adorador no es un asunto de talentos, habilidades y capacidades musicales o vocales. Gloria a Dios por tales personas porque las disfrutamos, porque son maravillosas tenerlas entre nosotros en el cuerpo de Cristo. Honramos los talentos dados por Dios a aquellos que son desarrollados. Honramos el sacrificio, el esfuerzo, la preparación, la capacitación para tener talentos vocales y musicales cada vez más hermosos que se puedan ofrecer al Señor. Pero por favor, eso puede ser también el ofrecimiento de un siervo del pecado. Un siervo del pecado también ofrece talentos musicales. Un siervo del pecado también ofrece talentos vocales. La diferencia está en el paso de la cruz. Vinisteis a ser siervos de la justicia, no era, pero el proceso de la cruz mató el deseo del pecado porque el pecado fue muerto, fue destruido y ahora vivimos para honrar a Dios, para agradar a Dios. Y somos constituidos nada más y nada menos que siervos de la justicia. Y esta es una expresión extraordinaria que les animo a que podamos, si el Señor te da testimonio, trabajar. Porque en el Antiguo Testamento, según el orden del Melquisedec, está repleto de siervos de justicia. Abel fue reconocido y traspasa los pactos y llega a Primera de Juan capítulo 3, y cuando el apóstol Juan tiene que hablar de Abel, habla de un siervo de justicia. Dice que Caín era un ministro de injusticia, pero que Abel era un siervo de justicia, que Abel practicó la justicia. Y todos los que pertenecen al orden de Melquisedec son todos aquellos que representan nada más y nada menos que la justicia de Dios en Cristo. Son siervos de la justicia. Como por ejemplo, se recuerda de Abel que ofrendó en justicia. Él era del orden de Melquisedec. Se recuerda de Noé, que fue pregonero de justicia. Porque todos los que pertenecen al orden de Melquisedec practicaron la justicia. Se dice de Abraham que alcanzó la justicia mediante la fe, por eso pertenecen al orden de Melquisedec. David conoció la justicia de Dios y la sufrió en carne propia, porque Dios no le permitió ni le dejó pasar nada por alto. Cada uno de sus errores experimentaron la justicia parcial de Dios, no la justicia plena, porque hubiera tenido que morir. Pero cada uno de ellos experimentaron la justicia de Dios. Cada uno de ellos vivieron, ofrecieron, practicaron, caminaron en cierto aspecto en la justicia de Dios. Ahora los que nacen de nuevo son establecidos en la misma línea de todos aquellos que pertenecen al orden de Melquisedec, porque son llamados siervos de la justicia. Pero quiero hacer un punto aquí interesante y le dejo esto para quien tenga el deseo pueda trabajar esta palabra y esta expresión, viniste a ser siervos de la justicia. Eso es un honor, una dignidad que Satanás intenta usurpar, porque él se disfraza como ángel de luz y como ministro de justicia. Pero él es injusto y todo lo que produce es desde la injusticia. Sin embargo, el que experimentó la cruz se constituye siervo de la justicia. Por eso que los que pasaron del otro lado de la cruz le ponen mucha atención a la palabra justicia. La palabra justicia trasciende el ámbito judicial social, el ámbito jurídico social, el tercer poder de la sociedad. No, quien entiende, quien ha pasado por la cruz, tiene una luz acerca del valor de la expresión de la justicia como expresión de la naturaleza misma de Dios. Ahora me quedo con uno de los hombres que tiene mucho que enseñarnos acerca de justicia.
que es Abraham. Una cosa es lo que Dios dijo de Abraham en Génesis capítulo 18, verso 17 hasta el verso 19. Si quieres buscarlo conmigo, tal vez lo conozcas, pero si puedes buscarlo sería bueno. Génesis 18, verso 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Es interesante este pasaje porque Dios está hablando de todo lo que estaba preparado por voluntad de Dios en la vida de Abraham. Habiendo de ser, todavía no era, pero ha de ser una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, verso 19, que mandará a sus hijos. Todavía no había nacido Isaac. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. No quiero perderme en los detalles que son apasionantes. Quiero solo colocar mi atención junto con ustedes, porque yo sé, dice Dios, wow, la omnisciencia de Dios hablando, la omnipresencia de Dios hablando, la sabiduría eterna de Dios hablando y diciendo: yo sé que mandará a sus hijos. Wow, que Dios sepa que una persona va a hacerlo, eso es extraordinario. Eso es extraordinario, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Hasta aquí todos estamos felices. Hasta aquí todos celebramos. Wow, hasta aquí todos somos la hinchada, la torcida en portugués. Somos la barra brava de Abraham. Abraham, vamos, porque vos le vas a enseñar a tus hijos justicia. Porque vos le vas a enseñar a tus hijos a caminar en justicia. Ahora, ¿cuál es el precio de la enseñanza? Porque Abraham no tenía la Biblia. Abraham no tenía los versículos bíblicos sobre justicia. ¿Cómo le enseñó justicia a sus hijos? Con adoración y con obediencia. Con adoración y con obediencia. Veamos cómo Abraham le enseñó justicia a Isaac. Génesis capítulo 22, ustedes pueden leer todo el pasaje bíblico, es extraordinario. Génesis 22, verso 16. Génesis 22, verso 16 dice: y dijo: por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En estos 3 versos usted encuentra la palabra adoración, justicia y obediencia. A lo largo de todo el capítulo 22 de Génesis, si hiciéramos un estudio exhaustivo, bien detallado, sería hermoso comer, pero yo tengo que pasar por aquí de largo y decirles a ustedes que aquel sacrificio que hizo nuestro amado Abraham, aquel sacrificio incluía adoración. Subiremos, adoraremos y descenderemos. Que aquel sacrificio era un acto de justicia. ¿Por qué? Porque justicia es darle al otro conforme a su derecho. Y Dios era el Señor de Isaac. Y Dios era el dueño de Isaac, porque los padres no son dueños de sus hijos, sino que los padres son administradores de sus hijos, para poder producir en los hijos voluntad de Dios, para poder producir en sus hijos el señorío de Cristo en sus vidas. Claro, lo que estamos viendo aquí es Abraham dándole a Dios lo que es de Dios. Señores, eso se llama justicia. Dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Tenemos adoración, tenemos justicia, y termina diciendo el verso 18: por cuanto obedeciste a mi voz. Quiero decir rápidamente y claramente lo siguiente: Isaac no se graduó
de aprendiz de justicia. Isaac aprendió justicia a través de su propia renuncia, porque él estuvo listo para morir y se dejó atar por su padre. En él no hubo rebeldía. ¿Hubo pregunta? Claro que sí. ¿Cuál es el animal para el sacrificio? La Biblia no relata la conversación posterior, pero la Biblia relata de que Abraham pudo atar al niño. La Biblia relata de que él levantó el cuchillo para matar al niño y no hubo resistencia en él. La Biblia relata de que ese día Isaac pasó a ser siervo de la justicia porque estuvo dispuesto a morir por amor a Dios y en obediencia a Dios en la delegación de su padre. Por eso necesitamos mirar el precio que se debe entender a la hora de formar una generación de justicia, a la hora de llevar a nuestra descendencia a caminar en justicia. Isaac lo perdió todo en ese momento, pero lo ganó todo, porque hasta ese día él era hijo de Abraham. Después de ese día se constituyó poseedor de las puertas de sus enemigos y fue recordado como tipo y figura de Cristo. Eso es extraordinario y es maravilloso. Para los que están anotando, por favor, anoten. Una cosa es saber sobre lo que es justicia. Otra cosa es morir para que la justicia se cumpla. Una cosa es saber sobre lo que es justicia. Otra cosa es morir para que la justicia se cumpla. Lo hemos visto en Romanos 6. El paso de la cruz nos vuelve instrumentos de justicia. Después de que Isaac bajó del monte Moriah, bajó como un siervo de justicia, como un instrumento de justicia. Su padre bajó allí también como un siervo de justicia y por la fe alcanzó justicia delante de Dios y fue constituido amigo de Dios. Ahora, sé que no estoy en los días de Abraham, sé que no estoy delante de la cruz de Cristo en este momento, hace 2000 años atrás, sé que estoy en el siglo XXI, sé que hoy es el 26 de octubre, y habiendo escuchado los medios como nunca antes, tengo la claridad de decirles a ustedes qué difícil se hace hablar de obediencia y justicia en medio de esta crisis global. La gente no quiere nada que tenga que ver con obediencia. La gente se ha rebelado a la obediencia. La gente no quiere ningún tipo de autoridad sobre su vida. Los periodistas, los actores, los formadores de opiniones, continuamente hoy están girando alrededor nada más y nada menos de abortar la palabra obediencia, como si obediencia fuera el que otro ser injusto gobierne sobre tu vida. Escuchando a uno de los principales actores de aquí de Argentina, actor, cantante, una persona muy conocida, muy famosa, en un encuentro periodístico la semana pasada, decía: yo creo en Dios a mi manera, pero no creo en un Dios que me pide que haga cosas. No creo en un Dios que me diga lo que tengo que hacer. No creo en un Dios que esté continuamente sometiendo mis deseos. Creo en un Dios que si yo necesito algo, Él me va a ayudar. No creo en el Dios de la religión. Y entonces dejó entrever su frustración con la religión, su frustración con la obediencia y la religiosidad, pero lamentablemente no conoce al Padre de amor, por lo tanto no entiende lo que significa obediencia, mucho menos comprenderá lo que es justicia. Estas dos palabras, obediencia y justicia, están en crisis en el vocabulario social. Es muy difícil hablar a esta generación acerca de justicia, porque la bandera de la justicia siempre se levanta cuando se tocan los derechos personales. La bandera de la justicia siempre se levanta cuando me pasa algo a mí. No hay nada más perverso que pensar en ese tipo de justicia, porque eso es lo que la Biblia llama justicia propia, o la justicia de los hombres, que es trapo de inmundicia delante de Dios. Necesito hacer una separación para empezar a desglosar los dos aspectos de justicia. Porque la conversación social que se rumorea, y hasta en cierto aspecto también la conversación eclesiástica que se rumorea, siempre está basada en el ámbito de la justicia propia. Y saben una cosa, mis hermanos,
quien vive basado en la justicia propia siempre tendrá una razón para ofenderse con alguien. En la justicia propia hay cabida para la ofensa. El que vive en la justicia de Dios que es en Cristo no se ofende. Y si se ofende, lo resuelve rápido en la cruz. La justicia propia toma un versículo bíblico e inmediatamente usa ese versículo bíblico para intereses personales. La justicia de Dios en Cristo no es así. Pero iremos construyendo esto lentamente, sin prisa, pero sin pausa. Qué difícil, vuelvo a resaltar, es hablar hoy de obediencia y justicia en medio de esta crisis global. En los peores momentos del ser humano, Satanás entra en acción para negociar la adoración y el servicio. En los peores momentos del ser humano, Satanás negocia la adoración y el servicio de los hombres. Y aunque hoy estemos en medio de una crisis global, no podemos dejar de hablar de obediencia, de adoración y de justicia. No podemos dejar de hablar. Creemos que estamos en presencia de verdaderos adoradores que sí aman la obediencia, que sí aman la justicia, que sí aman ofrecer a Dios una adoración digna de Él, no una adoración que en su propio criterio considera que es buena ofrecer. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, verso 8, en uno de los contextos más hostiles que tuvo que vivir nuestro Señor. Mateo capítulo 4, verso 8, en 40 días de ayuno en medio del desierto, sin agua y sin pan, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo esta palabra, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren, tremendo este contexto. Es como el contexto social de hoy. Es como la realidad de las personas hoy. Un ambiente hostil, con hambre, con sed de justicia. Un ambiente de dolor, de sufrimiento, de grandes pérdidas. Y aún así esto afecta de alguna forma también la vida de algunos hermanos, sean en algunas naciones de América, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, que están viviendo momentos difíciles, momentos hostiles de verdad. Para quienes están viviendo en Argentina, hay todo un movimiento terrible que parece que Argentina entró en un desierto donde no hay salida, donde si no es Dios produciendo un milagro, es probable que muchas personas mueran al pasar de los años sin llegar a su destino. Sin embargo, Satanás entra en acción para negociar dos cosas. Quiero tu adoración y quiero tu servicio. Quiero tu adoración y quiero tu servicio. Pero es ahí donde la voz del Señor, se para claro y declara claramente esta palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Saben qué están buscando de la iglesia? ¿Saben qué están buscando de nosotros? La adoración y nuestro servicio. Se está confabulando todo un sistema para quitarnos la verdadera adoración. Y no me refiero al cúltico y a la reunión. No me refiero a las canciones y a los elementos musicales que tanto necesitamos, que tanto nos asisten y que tanto nos ayudan. Pero el sistema no está detrás de la búsqueda de eso, porque eso es un resultado. Esa no es la esencia. Lo que se está en búsqueda es de nuestra adoración y de nuestro servicio. Pero Jesús es extremadamente radical y Él dice, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. En otras palabras, con esto no se negocia. Quítame la vida, pero la adoración no te la entrego. Quítame la vida, pero el servicio no te lo doy. No tendrás de mí ni adoración ni servicio. Recuerde que hablamos en Romanos 6 de siervos a la justicia. Así que es bueno hacer un buen alto aquí y decir lo siguiente. Adoración y servicio en justicia es lo mismo que decir esencia y expresión.
Adoración y servicio en justicia es lo mismo que decir esencia y expresión. Es exactamente lo mismo que decir. Vamos a trabajar más ahora estas palabras. Simplemente abro aquí una llave para decirles lo siguiente, mis hermanos. Es muy difícil que una generación de huérfanos adore y sirva al Padre. Porque la sensación de esta generación, esta sensación de desamparo, de temor, de desprotección, de inseguridad, de incertidumbre, de desorientación, es la sensación de los huérfanos. Porque los hijos están amparados en el Padre. Porque el perfecto amor echó fuera todo temor. Porque nuestro Padre, como fue cantado al inicio de esta reunión, es nuestra protección, es nuestro refugio, es nuestra seguridad. El Padre es la certeza de fe, es la certeza de esperanza, es la certeza de gloria, que detrás de cada sufrimiento habrá una gloria mayor por manifestarse. Nuestro Padre nos da garantía de destino, sabemos a dónde vamos, aunque no siempre sabemos los escollos con los que nos vamos a encontrar en el camino, pero si Dios nos mostró nuestro destino es porque ya está hecho. Ahora, ¿cómo se llega a todo esto? Esto se llega por medio de abrazar el amor del Padre, la realidad del Padre. ¿Cómo hablar de adoración, justicia y obediencia sin el conocimiento del Padre? Necesitamos experimentar el amor del Padre, dar a conocer la realidad del Padre, que cuando nos vean, vean al Hijo, y cuando vean al Hijo, vean al Padre, y el Padre se ha visto en el Hijo y en los hijos. Y entonces comienza solo la adoración a Dios y solo el servir a Dios. Ahora les pregunto, ¿será posible que el huérfano considere como valor eterno adorar solo a Dios? No. ¿Será que el huérfano considerará servir solo a Dios? No. Porque el huérfano adora su propio ego y todo lo que alimente su bienestar egocéntrico. Porque el huérfano servirá sus propios intereses y vivirá para expresar los deseos más profundos de sus intereses. Así que anunciar a esta generación adoración, obediencia y justicia es una locura. Sin embargo, quien experimentó el amor del Padre en el sacrificio de su Hijo, no puede dejar de adorar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios y servirlo en justicia. Son las evidencias de los que han experimentado el gran amor del Padre en su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué en medio de tanto sufrimiento, 26 de octubre del 2020, por qué en medio de tanto dolor, de tanta incertidumbre, días pasados fui al médico con Karina para hacernos unos estudios de control? La señorita que nos hacía los análisis y nos extraía sangre nos decía lo estresada que estaba. Ella acababa hacía poco tiempo dar su bebé a luz y decía, yo vuelvo con tanto miedo de contagiar a mi hijo. Mi matrimonio está en una crisis tremenda. Yo necesito continuamente ir al psicólogo porque no puedo manejar mis niveles de estrés, mis niveles de ansiedad. Ahora, a esa generación le vamos a hablar de adoración, justicia y obediencia. ¿Qué tiene que ver tanto sufrimiento con hablarle de solo a Dios adorarás? ¿Qué tiene que ver hablarle a esta generación que está padeciendo tantas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo le vamos a decir, apóstol, usted es un hombre insensible? Predicadores, ustedes son insensibles. ¿Cómo le van a hablar de verdadera adoración? ¿Cómo le van a hablar de servir solo a Dios a una generación que lo está perdiendo todo? Porque, señores, la razón por la que el hombre está perdiendo todo es porque dejó de adorar solamente a Dios. La razón por la que el hombre está sufriendo lo que está sufriendo es porque el hombre abrazó la injusticia. La razón por la que el hombre está sufriendo es porque dejó la obediencia a Dios y se constituyó en obediencia a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, a sus propios criterios. ¿Por qué volvernos a la proclamación de la adoración, de la justicia y la obediencia?
Porque todo lo que el hombre pasa es porque dejó de adorar a Dios como Dios es digno de ser adorado. Porque el hombre dejó de servir a Dios como Dios es digno de ser servido. Tenemos que reconocer que socialmente y también eclesiásticamente se ha profanado la verdadera adoración. Se ha levantado un espectáculo alrededor de aquel espectáculo tan diferente del libro de los Hechos, de la iglesia de los primeros días, y tal vez parezca un poco extremista, pero déjeme serlo, por favor. Usted encontrará el equilibrio en lo que voy a decir ahora. ¿Sabe cuál era el espectáculo de adoración que estaba en Roma? El circo romano. Los cristianos prendidos fuegos en una cruz. Los leones comiéndose a nuestros hermanos siendo decapitados, perseguidos, asesinados injustamente. Aquel, señores, era un espectáculo de adoración. Aquel, señores, era la reproducción del altar supremo, del modelo, del estándar de adoración. Aquel era el espectáculo de adoración que producía un perfume que subía delante del trono y que cuando el Padre miraba, veía y olía el perfume de su Hijo, porque su Hijo había muerto en obediencia plena y absoluta por él. No soy de los que creen que todo lo estamos haciendo mal, no soy de los que creen que todo encuentro de adoración es profanación, pero sí soy de los que creen que el negocio de los intereses carnales profanó la verdadera adoración. Sí creo que el púlpito se comió la vida crucificada, que el micrófono, que Instagram, que Facebook, que los aplausos, que la venta de CDs, que la popularidad se comió una vida sacrificada y nos robó la adoración en justicia, la adoración en obediencia. En algún aspecto, solo en algún aspecto, nuestros días son como semejante a los días de Elías y el altar que él levantó, porque aquellos navegaban entre dos pensamientos, claudicaban entre dos pensamientos, y Elías pertenecía a aquellos que estaban definidos a vivir en la presencia de Dios, a caminar en la presencia de Dios, a ofrecer sacrificios de adoración, de justicia. De hecho, termina diciendo su oración: he hecho todo lo que me dijiste que haga, punto, y fuego descendió. El respaldo de Dios vino porque él hizo todo lo que el Padre le había dicho que hiciera, simplemente eso. Pero más que el sacrificio de aquel animal que ofreció Elías, hoy está el sacrificio de Cristo en una cruz, que requiere de nosotros el entendimiento de que tengamos que levantar. ¿Sabe qué levantó Elías? Elías levantó el altar de un animal sacrificado. ¿Sabe qué levantamos nosotros? Nosotros levantamos el sacrificio glorioso de la victoria eterna de la cruz. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Lo que levantó Elías era un animal corruptible que con el tiempo desaparecería de la creación. Sin embargo, Cristo, como el sacrificio eterno, hoy está como cordero y como león. En él mismo se encuentra la expresión máxima de adoración. Y eso es lo que nosotros debemos levantar. No el evangelio del bienestar, no la adoración que me gusta. Me voy a tu congregación porque tu adoración me gusta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que mi adoración te tiene que gustar? ¿Estás seguro que la adoración de nuestra congregación te tiene que gustar? En realidad la adoración no es algo que me guste a mí, es algo que le dé placer a Él. No adoramos porque nos gusta, sino porque le da placer a quien tanto amamos. Y en su placer hallamos placer. Los tiempos difíciles que estamos viviendo de verdad requieren medidas extremas. La iglesia, parcialmente hablando me refiero, se está alejando de esta medida del parámetro de la cruz, porque no es negociable, porque no es atractiva.
decir que la medida de adoración es el sacrificio de su Hijo, señores, no es atractivo. Pero es lo que tenemos que levantar. Él es nuestro modelo, Él es nuestro prototipo de adorador. Yo no quiero ser como David, yo quiero ser como Él. Como aquel que lo dio todo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿quién levanta el estándar de adoración? ¿Quién pone el estándar de adoración? La iglesia. La iglesia. Si hay idolatría en nuestras ciudades y en nuestras naciones, es porque la iglesia no ha levantado la medida de la adoración. La idolatría de la adoración no es otra cosa que la falta de estándares y medidas de verdaderos adoradores. Y creemos que Dios lo está haciendo entre nosotros. En este tiempo Dios está levantando verdaderos adoradores 24/7 que viven una vida crucificada. Que a eso hay un plus de que reciben canciones, que reciben sonidos, que expresan en melodía, que eso es extraordinario. Pero eso no es la esencia, ese es el resultado. No podemos seguir confundiendo esencia con resultados. ¿Por qué tenemos que hablar de la adoración, justicia y obediencia? Si puedes anotarlo, anótalo, sino que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos que hablar de la adoración, justicia y obediencia porque es la única ocupación de tiempo completo en los hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que hablar de la adoración, justicia y obediencia porque es la única ocupación de tiempo completo en los hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de 24/7? Señores, nosotros vivimos de nuevo, nacimos de nuevo para adorar, para ser siervos de justicia y para escuchar su dirección y responder en obediencia. Ese es el cumplimiento de su propósito en nosotros. Adorar, expresar justicia, servidores de justicia y permanecer en obediencia. Esa es nuestra ocupación a tiempo completo. Para esto vivimos. Nos encontrarán adorando por medio de servir en justicia, por medio de permanecer en obediencia. No se puede sacar uno de los tres lados porque el triángulo sería imperfecto, incompleto y no sería lo que debiera de ser. De hecho, hay una palabra que resume las tres y es la palabra amar. Amar, según el amor de Dios, incluye adoración, incluye justicia, incluye obediencia. Amar a Dios es adorarle. Amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es expresar su justicia. No hay verdadero amor sin estas tres expresiones. Este es el deber sagrado de todos los creyentes. No podemos permitir que nada interfiera o lo reduzca. No estamos levantando la adoración para sumar más personas al equipo de adoración. Estamos levantando la adoración porque no se puede ser hijo de Dios y no adorarle solamente a Él. No estamos promoviendo el departamento de adoración, el área de adoración. Estamos diciéndole a todos los santos que el Padre sigue buscando verdaderos adoradores que reproduzcan el modelo del Hijo, que sean adoradores como el Hijo. Todo servicio que no fluya de forma natural o espontáneamente de nuestra adoración, de la justicia y de la obediencia, no es genuino, es fingido. No es genuino, es fingido. Me puse a estudiar detenidamente, y aquí hay muchos estudiosos de las Escrituras, y eso exige mucho de nosotros. No es lo mismo jugar contra el equipo de la cuarta categoría de fútbol que jugar contra el Bayern Múnich. O sea, cuando vos estás delante de los mejores tenés que prepararte. Y entonces uno cuando predica delante de ustedes, uno tiene que elevar también su preparación. Así que sé que estoy delante de los jugadores del Bayern Múnich, y para los que no saben del fútbol, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban que toda corrupción de Israel comenzaba primero con profanar la adoración.
Vuelvo a repetirlo, los profetas del Antiguo Testamento denunciaban que toda corrupción en Israel comenzaban con profanar primero la adoración, para luego corromper todo el hacer. No se corrompía algo si primero no se corrompía la adoración. Y esto es claro. Por eso Jesús le dice a Satanás, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, porque siempre lo primero es la adoración. Si se toca la adoración, se corrompe todo lo demás. Pastor, ¿cómo es que esta persona se corrompió? Si se corrompe la adoración, señores, se corrompe todo. Si se mantiene la integridad de la adoración, se mantiene la integridad en todo. No podemos hablar, discutir sobre finanzas. Apóstol, ¿se diezma o no se diezma? Es una discusión que los adoradores ya resolvieron. ¿Se ofrenda o no se ofrenda? ¿Hay primicia o no hay primicia? Es una resolución que los adoradores ya resolvieron. Nosotros creemos en el diezmo, creemos en la ofrenda, creemos en la primicia, no porque alguien me lo impuso, sino porque son expresiones de adoración. Ahora la pregunta es, ¿no quieres creerlo? No hay ningún tipo de problema. Sin embargo, son expresiones que siempre están relacionadas a la adoración y a la justicia, que siempre están relacionadas a la obediencia. De ahí en adelante podemos discutir muchísimas cosas de las cuales no hay ningún tipo de problema, pero el que ama adorar a Dios ya lo tiene resuelto. No pregunta cuánto menos tiene que dar, siempre está listo para dar más. Aleluya. Porque sabe que su vida responde en adoración. Este es el deber sagrado de todos los creyentes. Y no podemos permitir que nada interfiera sobre lo que es la verdadera adoración. Y resalto sobre esto. Dios busca verdaderos adoradores. Y la palabra verdadero allí tiene mucho sentido, muchísimo valor. No lo saquemos rápido. Quiere decir que existen muchos adoradores, pero verdaderos son los que el Padre busca. Tarde o temprano, todo servicio que no nace de la adoración, que no permanece en un corazón rendido en adoración, será una ofrenda a ídolos. Porque lo opuesto de ofrecer a Dios es ofrecer a los ídolos. No hay término medio. No hay término medio, no existe tal término medio. Entonces, lo que no nace de la adoración a Dios, lo que no permanece en adoración a Dios, será una ofrenda a los ídolos. El Espíritu Santo nos está pidiendo, y quiero ser enfático en esto, el Espíritu Santo nos está pidiendo que volvamos a poner la verdadera adoración en la agenda de la iglesia. El Espíritu Santo nos está pidiendo que volvamos a poner la verdadera adoración en la agenda de la iglesia. Esa iglesia que ama corresponder al corazón del Padre, que ama corresponder al corazón de Dios como papá. No me refiero a la agenda del culto, de la reunión, del servicio, como quiera que lo llames. No me refiero puntualmente a eso, aunque lo incluye y lo vamos a ver más adelante. La iglesia debe poner en su agenda de ministración, de enseñanza a los santos, el garantizar que no descuidemos la verdadera adoración, porque mis hermanos, podemos terminar atacando los síntomas y nunca corrigiendo el síndrome, nunca arrancando el síndrome. Todo comienza con la adoración. Se daña la adoración, se daña todo lo demás. Satanás no atacó todo el ministerio de Jesús. Lo primero que atacó es el vínculo de adoración al Padre. Si garantizamos una verdadera adoración, habrá expresión en justicia, habrá obediencia genuina y habrá un servicio que lo expresará de una forma gloriosa. Oramos por equipos como que Dios está levantando en todas las naciones, hombres y mujeres, hablando de volver a la verdadera adoración, estableciendo el estándar de la adoración, no en David, aunque podemos rescatar cosas de David, no de Abel, aunque podemos rescatar cosas de Abel. Claro que podemos rescatar, porque ellos señalaban una verdadera adoración, ellos señalaban a la cruz. El estándar, el modelo es nuestro Señor Jesucristo, dándolo por entero allí. Pero hay
hay un efecto que quiero mencionarles y no quiero dejarlo pasar. Y es que la adoración de los hijos de Dios mantiene en alto los estándares de la iglesia, para que la iglesia sea un estándar de adoración a la sociedad. Cuando la iglesia pierde la esencia de la verdadera adoración, es allí donde se comienza a rebajar los estándares de la iglesia delante de la sociedad. Y la iglesia pierde su pureza, su esencia, la calidad de su representatividad delante de la sociedad, delante de las naciones. Mientras permanezcamos en un ardiente deseo por adorarle, nuestro mensaje a la sociedad estará lleno de Cristo, sin mezcla ni disolución. El mensaje se mezcla cuando la adoración se pervierte. Nadie se corrompe en la vida íntima ni en la vida pública si primero no se daña su pasión por adorarle como Él es digno de ser adorado. Esta expresión que usa Jesús en Mateo capítulo 4, la expresión solo, wow, habla de exclusividad. Solo a Él adorarás. No se puede compartir la adoración. Esa mezcla de adoración entre el becerro de oro y Dios no existe. Solo a Él adorarás. Y si no lo adoramos a Él, no es adoración. La adoración que proviene del cielo, que proviene del Espíritu, que proviene de una iglesia pura, es la adoración que solo se enfoca en la centralidad de Él, en la centralidad de Él. La adoración celestial, venga tu reino, aquí en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Es una adoración centralizada en Él. Por eso tenemos que separar la diferencia entre alabanza y adoración. Por eso tenemos que separar la alabanza y la adoración. ¿En términos de qué? Que la adoración es netamente centralizada en Él y no nos referimos a la canción. Bien haríamos en volver en algunos escritos del apóstol Alberto Calviño hablándonos acerca de la adoración. Yo quiero meterme en la exclusividad que requiere el entendimiento de los verdaderos adoradores. Solo a Él. Él es celoso de la adoración. Él no comparte su adoración con nadie. No te harás imagen delante de mí, no te harás imagen con ninguna de las cosas que te puedas imaginar, creer, nada, absolutamente nada. Por eso es que la obediencia es exclusiva. Por eso es que la obediencia para el verdadero adorador nunca es parcial, la obediencia es radical. ¿Ha visto usted un verdadero adorador? Siempre lo verá en el ámbito de la radicalidad en la obediencia. La obediencia a Dios no es parcial, no existe tal cosa como la voluntad permisiva. Son expresiones que nosotros vamos creando para justificar nuestra desobediencia. La obediencia es exclusiva a Él, nos debemos a Él, vivimos para Él y morimos para Él, somos de Él. Nuestra obediencia es exclusiva a Él y esto puede desarmar muchos intereses personales si es anunciado, primero vivido, puede desarmar muchos intereses personales. Saben, hermanos, a veces se hacen movimientos corporativos maravillosos y nunca falta alguien que dice, no, yo no puedo participar porque si yo me pierdo la ofrenda del domingo no tengo cómo pagar el alquiler. Esas cosas son las que dañan. Esas cosas son las que dañan. No puedo dejar lo mío, no puedo dejar lo mío porque si no, si dejo lo mío, perdón. Nosotros vivimos para obedecer al Señor, no para responder a lo mío en primer lugar. Lo mío no es mío, lo mío es de Él. Mi administración no es mía, mi administración es de Él. Él es el Señor de mi administración. Y si Él quiere mi administración, Él la tiene. Él tiene a disposición todo lo que soy, lo que tengo y lo que hago, porque es de Él que se trata todo y no de lo que nosotros somos y tenemos. A nadie, mis hermanos, ustedes ni yo, a nadie le debemos obediencia debida, a nadie. La obediencia a las autoridades es según Dios conforme a su propósito.
Si un apóstol me saca fuera de la obediencia a él, yo tengo que salir de ese apóstol. Si ese pastor me saca fuera de la obediencia a Dios, yo tengo que salir fuera de ese pastor, porque nadie tiene autoridad sobre mí que no le fuere dado del Padre. No hay autoridad sobre nosotros que no fuera dado del Padre. Y si alguien quiere incluir una autoridad sobre nosotros, que no es la que viene en el orden del Padre sobre el Hijo sobre el hombre y el hombre sobre la mujer, si alguien daña el principio de autoridad, pierde autoridad. No hay autoridad, no hay autocracia en ninguna autoridad delegada. Si se rompe en la escalera de la obediencia al Padre, se pierde el principio de autoridad. Yo no puedo obedecer a alguien que no obedece a Dios. No debo obedecer a alguien que no obedece a Dios. Debo respetarlo con todo mi corazón, pero no debo sujetarme. La sujeción no es a una persona en primera instancia, no es a una autoridad delegada, es a Dios mismo. Y quien se sujeta a Dios tendrá por corazón sincero y humillado la capacidad de poder reconocer la autoridad de aquellos a quienes Dios le puso para colaborar en su formación. Es verdad que aprender a obedecer a Dios precisa en sus inicios autoridades visibles que nos enseñan que la obediencia requiere primeramente de humildad y sumisión. Claro, en nuestros inicios todos necesitamos de autoridades que nos vayan marcando la hoja de ruta hasta que aprendemos a escuchar al Señor. Y entonces, ahora que escucho al Señor, ¿puedo soltarme solo? Podés, no debés. Podés, ¿por qué? Porque Dios funciona en cuerpo. Y aunque ya podés escuchar la voz de Dios solo, y aunque ya podés conocer la voluntad de Dios solo, y aunque estás en el lugar correcto de parte de Dios, es maravilloso reconocer una autoridad, porque eso produce también confianza y credibilidad en aquellos que estás enseñando. Porque no le podés enseñar a la gente obediencia. ¿Y vos a quién obedeces? Un día te lo preguntarán. Y está bien que sea hecha la pregunta, no es la razón por la que obedecemos, pero un día se preguntará eso. Esta obediencia de la que estoy hablando no me refiero a la obediencia a un sistema muerto, de gente muerta, sino a una iglesia orgánica, una iglesia viva, que va funcionando, que va cambiando, que va girando conforme Dios lo va mostrando, que un día Dios nos asigna una función, otro día otra función, y nos va llevando por el camino de la prédica, de la enseñanza, del apostolado, de la profecía, de la canción, nos va movilizando como Él quiere, porque en definitiva lo que nosotros nos graduamos no es de ser apóstoles, sino de ser obedientes. Lo que nosotros anhelamos en nuestra vida es ser hallados fieles, viviendo solo para Él, viviendo solo para adorarle a Él, viviendo solo para servirle a Él, con todo lo que eso incluye en la vida corporativa. Mayormente, quiero usar estos últimos 15 minutos para poder compartir, mayormente entre los maduros se entiende que hacerle justicia a Dios puede parecer por momento injusto entre los santos, a la familia y a la sociedad. Quiero volver a destacar esto porque es muy saludable. Mayormente entre los maduros se entiende que a veces hacerle justicia a Dios puede parecer por momento injusto a otros santos, parecer injusto a la familia y hasta injusto a la sociedad. No siempre hacer justicia a Dios será bien recibido por los parientes naturales o carnales. No siempre hacerle justicia a Dios será bien entendido por hermanos de la congregación. Vos estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Claro, el hombre natural ni el hombre carnal puede entender las posturas, las acciones de un hombre espiritual que vive para obedecer a Dios como Dios merece ser adorado, obedecido y servido en justicia. Recuerden ustedes esta expresión de Hechos 6:4. No es justo delante de Dios que sirvamos a la mesa y descuidemos la oración y la palabra. Ellos colocaron la justicia delante de Dios, la cual no quiere decir que ellos entendieron que eso fuera justo para los demás. No siempre algunas acciones que vas a hacer en justicia a Dios serán bien entendidas. ¿Se acuerdan esta expresión, pastor? Seguramente habrás escuchado a alguien decirte palabras como esta. Si hubieras estado aquí,
mi matrimonio no se hubiera echado a perder. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se acuerdan de Lázaro? Si hubieras estado aquí. Señores, vivimos para responder al sufrimiento, al dolor de la gente, pero antes que corresponder a eso, vivimos para corresponder a Dios. ¿Sabe cuántos terminan volviéndose apagadores de incendios que nunca terminan de ser verdaderos adoradores a Dios? Porque terminan su tiempo, su agenda, su vida respondiendo a tantas necesidades para no parecer injusto ante los ojos de los hombres. Tengo que decirte esto: si vas a crecer en adoración, si vas a crecer en justicia y en obediencia, tienes que saber que un día tendrás que decirle a los de Corintios lo que Pablo le dijo: quiero estar con ustedes. Quiero ir a ustedes. Cuando llegue el invierno iré hacia ustedes, pero primero tengo que ir a Éfeso, porque en Éfeso se me abrió puerta grande y eficaz. Pablo, ¿en qué quedamos? Me decís que nos amás, me decís que querés estar con nosotros, me decís que vas a estar con nosotros y después me decís, pero me voy a Éfeso. Claro, porque Pablo tenía los valores bien ordenados. Solo a él adorarás y solo a él servirás. Esto puede sonar subjetivamente en el corazón de alguien herido, una disculpa, una excusa. No, esta es la verdad de vida. Esta es la realidad de vida de todos los santos. Quisiéramos llegar a todos, pero no llegaremos a todos, pero llegaremos a los que Dios quiere que lleguemos, en la forma y en el tiempo en que Dios quiere que lo hagamos. El punto central es que los maduros entienden este proceder. Los maduros entienden que hacerle justicia a Dios, no siempre las demás personas entenderán. Podemos divagar sobre esto. La verdad, la Biblia no dice nada de que Abraham habló con Sara sobre sacrificar a Isaac. Es como si de pronto, querido varón, te vas a una conferencia con el coche y cuando volvés a casa, volvés sin el coche. Y amor, ¿y el coche? Dios me dijo que lo entregue. Bueno, imagínense ahora, pero un hijo, que es mucho más que un coche. Isaac... bueno, mira, Sara, yo te voy a contar. Yo estaba un día orando y Dios me dijo, la Biblia no registra si hubo conversación o no. Por lo que podemos discernir de la vida de Sara, Sara mayormente nunca entendía lo que Dios hablaba con Abraham. Las charlas que Dios tenía con Abraham, cuando las escuchaba Sara, era un problema después para Abraham. Porque después Abraham tenía que salir a explicarle cosas que Sara no entendía. Y no estoy hablando del género femenino, estoy hablando del vaso más frágil en términos de entender lo que Dios quiere. Porque a veces puede ser el hombre que sea Sara. Estoy hablando de que no siempre se va a entender que hacerle justicia a Dios, gente que no le importa adorar a Dios en la medida en que Él merece ser adorado, entienda tus acciones. Pero no puedes someter a las interpretaciones de hombre a lo que Dios requiere de ti, porque ahí no entra el poder del acuerdo. Ahí entra tu vida de adorador con Dios. En la búsqueda intensa de agradar a Dios, encontraremos que Dios está por encima de todo y todos. En la pasión intensa de agradar a Dios no habrá tantas disculpas ni excusas que dar. Habrá acciones concretas de una vida radical que vive para agradar a Dios. Si no vivimos para adorarle, ¿piensa usted que tiene sentido renunciar a todo lo que poseemos por causa de Él? ¿Dónde encontramos nosotros la pasión para renunciar a todo, para vivir 24/7 para Él, para agradarle con todo nuestro corazón, si no es en el anhelo más profundo de sacarle una sonrisa con nuestra adoración, de sacarle un placer al corazón del Padre? Es allí, en esa pasión por adorarle y por agradarle, es allí donde nosotros encontramos sentido en renunciar a todo por causa de Él. Las preguntas son importantes, mis hermanos. Las preguntas a Dios son importantes. Ya estoy llegando a mi culminación de esta noche y no puedo pasar por alto a mi querido hermano Miqueas. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. De verdad que la iluminación divina viene mediante preguntas sinceras de aquellos que anhelan agradar a Dios. ¿Ha visto a alguien que quiere agradar a Dios? Siempre tendrá preguntas a Dios.
¿Ha visto a alguien que quiera agradar a Dios? Siempre tendrá preguntas a sus discipuladores, porque la pregunta revela interés. El hombre que quiere agradar a su esposa, amor, ¿qué quiere que te regale? ¿Qué quiere que te compre? ¿Qué quiere que te... No es que no lo conoces, que cada día le está conociendo algo nuevo, algo más. No sabía que te gustaba eso, que los años te van permitiendo conocer un poco más de lo que le agrada. Necesitamos preguntarle a Dios preguntas como estas, como la que Miqueas le hace a Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Él no consultó un libro de adoración, él le preguntó a Dios, Dios, ¿qué te agrada? Yo no me quiero presentar con holocaustos, con becerros de un año. Yo no me quiero presentar con millares de carnero, con 10.000 arroyos de aceite. No quiero presentarme con mi primogénito por mi rebelión o dar el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dime con qué me tengo que presentar. Dime tú, Señor, quiero escucharlo de ti, quiero que me enseñes tú qué te agrada a ti. No quiero ofrecerte lo que a mí me gusta. No hay peor regalo que regalar lo que a mí me gusta regalar. ¿Qué es lo que le gusta a la otra persona de lo que le estoy regalando? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer? Dios, no te quiero dar la adoración que me gusta darte. Señor, me gusta adorarte con esta canción. La pregunta no es si a vos te gusta, es si a Él le gusta, si a Él le da placer. ¿Con qué me presentaré? Y Dios le habla. Y Dios le da la respuesta. La respuesta está en el verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que es verdadera adoración. Él te ha declarado lo que pide Dios de ti. Él no cambió, Él te lo ha declarado. No te lo está declarando ahora, Miqueas, ya lo habló desde el principio. Ya lo habló desde los días de Génesis capítulo 22, de Génesis capítulo 18, de Génesis capítulo 4. Te lo hablé desde el principio, yo no cambié. Yo sigo esperando la misma justicia que esperé en Adán y la vi en Abel. Esperé la justicia que Abraham le enseñaría a su descendencia, la misma justicia que Noé pregonaría a su descendencia. Yo no cambié. Sigo esperando que hagas justicia, que ames misericordia. Yo no cambié, sigo esperando misericordia. Sigo esperando de ti misericordia. Como tuve misericordia de ti, también estoy esperando que tú tengas misericordia. La verdadera adoración es hacer justicia. La verdadera adoración es amar misericordia. El próximo mes hablaremos acerca del Dios de misericordia, hermano, y es probable que entremos a un nivel más profundo de adoración en cuanto a su misericordia. Es tremendo lo que representa el Dios de toda gracia y de toda misericordia, y humillarte ante tu Dios. No cambió mis propuestas de adoración, dice el Padre. Lo quise al principio, lo vi en mi Hijo y lo quiero ver en el cuerpo de mi Hijo ahora. Amar el hacer justicia, amar el tener misericordia y el permanecer humillado delante de mí. ¿Creen ustedes que la cruz cambió? Miqueas capítulo 7, la cruz cambió segunda de Crónicas 7:14, pero la cruz no cambió Miqueas 7, perdón, Miqueas 6, del 6 al 8. La cruz no cambió. Estas tres cosas Dios las sigue demandando de su iglesia hoy. ¿Cuál es la diferencia, apóstol, entre Miqueas antes de la cruz y Miqueas después de la cruz? La demanda no cambió. Lo que cambió fue la provisión. Por favor, anótalo. La demanda no cambió. Lo que cambió fue la provisión. Dios sigue demandando de su iglesia justicia. Dios sigue demandando de su iglesia misericordia. Dios sigue demandando de su iglesia humillarse ante su Dios. Esta es la verdadera adoración. Ahora, ¿por qué decimos que la cruz cambió la provisión? Porque lo que esperaba Dios del hombre, el hombre no se lo podía proveer. Pero nadie expresó la justicia como el Hijo en la cruz. Nadie expresó misericordia como el Hijo en la cruz. Y nadie se humilló tanto como el Hijo en la cruz. Y ahora esa justicia que está en el Hijo está en nosotros.
Si el Hijo crece, la justicia crece. Si el Hijo crece, la misericordia crece. Si el Hijo crece, la humillación nuestra crece. La cruz no cambió la demanda, pero nos proveyó por su gracia ser lo que Dios desea en términos de adoración. Lo muestro en el contexto gráfico que se puede. Tomemos el ejemplo de un banco. ¿Alguna vez tuviste deuda con el banco? Salvando las diferencias, ¿alguna vez tuviste deuda con el banco? Si usted le debe al banco y usted es notificado de esa deuda, usted tiene que pagar el dinero. Usted será penado y tendrá las consecuencias de la deuda. Ahora dígame si no es hermoso que alguna vez le llegara a pasar, espero que no, que vaya al banco y le digan usted debe $1.000.000. ¡Wow! $1.000.000. Sí, no tengo para pagarlo, no se haga problema. Lo que usted no puede dar, el banco se lo va a dar a usted para que usted pueda cancelar su deuda. La primera deuda que nosotros tenemos con Dios, para los que están anotando, es una deuda de adoración. Y nosotros no podíamos cancelar esa deuda de adoración. Pero el Hijo la canceló. Y ahora el Hijo está en nosotros, como la provisión de Dios para que nosotros le demos a Dios. Esta es la abundancia de su gracia. Esta es la abundancia de su gracia. Justicia, misericordia y humillación. Justicia, misericordia y humillación. Quisiera terminar aquí en esta noche. No sé si se entendió, espero que sí, pero anhelo con todo el corazón, mis hermanos queridos, que esta palabra estoy poniendo para ver los rostros de todos. Esta palabra no pretende sacar una emoción de ti, sino un entendimiento. No pretende sacar una emoción, porque la adoración incluye la emoción, pero comienza con una decisión. La decisión de que Él será todo o no será nada. La verdadera adoración no son las cosas que a mí me gustan, porque incluyen las que no me gustan. Muchas veces tendré que ofrecer en este proceso de adoración las cosas que no me gustaría ofrecer, pero son las que representan la adoración. Pregúntese por un momento, si el estándar de adoración fue la cruz, ¿cree usted que a Jesús le gustó ser escupido? ¿O le gustó ser insultado? ¿O le gustó que le ponga una corona de espina y se burlen de él como se burlan de ti seguramente? No. Ahora, déjeme serle honesto con ustedes, pero lo más suficientemente honesto, siendo una persona que camina con gente que ministra las canciones de una forma extraordinaria, pero de una esencia de adoración. Les mentiría a ustedes si les dijera esta noche que lo que Dios está buscando es una canción. Les mentiría a ustedes si les dijera en esta noche que lo que Dios está buscando es un instrumento musical. Les diría a ustedes en esta noche que lo que Dios está buscando es un corazón. Y que en ese corazón esa guitarra será extraordinaria. Que en ese corazón esa batería será gloriosa. Que en ese corazón el violín será imprescindible. Que en ese corazón ese talento vocal será, wow, celestial, será divino. No podemos seguir negociando más talento por corazón. Muchos de los problemas, como escribió uno de los máximos referentes de la canción en el siglo pasado, escribió un libro diciendo qué hacemos con estos músicos, como embalando en un paquete el problema de los músicos en la vida de la congregación. Y quienes somos pastores de más de 30 años, hemos tenido sus problemas con los músicos, también con los diáconos, con los ancianos y también con los pastores. Pero hemos tenido grandes problemas. Porque de alguna forma venimos de una generación que el talento y la forma en cómo suena el culto es la verdadera adoración. La verdadera orquesta no tiene que ver con eso. Es el encuentro de los crucificados. La verdadera orquesta celestial
la verdadera sinfonía celestial a la que fuimos llamados, es la vida de los que están crucificados. ¡Wow! Esa es la orquesta que avanzará. Vivimos en una sociedad que le gusta la música porque a Dios le gusta la música. Vivimos en una sociedad que le gustan las canciones porque a Dios le gustan las canciones. Y el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero pensar que ofrecer talento musical es adoración, es confundir el becerro de oro con el sacrificio de la vida. Por favor, le pedí a la pastora Vanessa que pudiera estar esta noche como uno de los referentes principales del grupo de Entre Naciones, como tantos otros muchachos que están aquí, para decirles los necesitamos. Los necesitamos, de verdad los necesitamos, pero necesitamos que nos ayuden a volver a ser verdaderos adoradores. Que nos ayuden a recuperar la verdadera adoración que el Padre quiere recibir. Que nos permitan descubrir cuál es el verdadero estándar de la adoración. Nadie puede adorar a su manera. Nadie puede ser fiel adorador si no hay una medida. Solo se es fiel en la adoración si se responde a la medida. Y la medida es la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. No sé qué es lo que Dios en su soberana voluntad te pedirá, te hablará, te llamará, te dirá. No sé, y no es mi tema, porque solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Nuestra tarea como apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, ancianos, discipuladores, no es hacer a la gente dependiente de nosotros, lo cual tendremos que acompañar, pero no es hacerla dependiente de nosotros. Nosotros acompañamos para que solo lo adoren a Él. Nosotros lo acompañamos para que solo le sirvan a Él. No producimos pleitesía ni súbditos, sino hermanos en la fe, que pueda haber un vínculo de paternidad espiritual saludable que pueda desarrollar. Pero la gloria de nuestro vínculo es que puedan vivir sin nosotros. Y de hecho lo están viviendo. Que puedan vivir sin nosotros y nosotros aportar algunas herramientas, algunos recursos, algunos pensamientos que les dé luz para ser más fieles a Él. Si esta noche estás aquí porque verdaderamente querés ser más fiel a Dios, estoy seguro que Dios te habló. Estoy seguro que Dios te elevó la medida de adoración y de servicio. No hay otra manera que adorar como Él. No hay otra manera de servir como Él. No hay otra forma. Me quedo con esta expresión para orar juntamente con ustedes. En una discusión de eternidad, en una discusión de dos principados, el príncipe de la paz y el príncipe de las tinieblas. En una discusión de dos principados, donde la eternidad estaba siendo discutida en un desierto, en el territorio mismo de las tinieblas, ¿qué puede haber en esa conversación? ¿Creen que es la conversación de doña Porotti y doña María? No. En esa conversación se trataron asuntos eternos. En esa conversación se trataron destinos eternos. En esa conversación se puso sobre la mesa valores eternos. Que vuelva a la agenda de nuestras iglesias la verdadera adoración, para que todo lo demás se resuelva más rápido. No puedes corregir a quien no ama agradar a Dios de todo corazón. Pero quien ama agradar a Dios de todo corazón, hasta una sugerencia será una exhortación para su vida. A Tito Pablo tuvo que dejarlo en Creta, pero a Timoteo le rogué que se quede en Éfeso. Tito desaparece en el proceso por su corazón,
porque no quiso ir a visitar a los hermanos, porque no tenía el mismo sentir que Pablo. Pero Timoteo fue porque tenía el mismo corazón que Pablo. ¿Qué quiero decirles con esto? Pasarás mucho tiempo luchando, tratando de corregir cosas que se corregirán sola cuando alguien ama adorar a Dios de todo corazón. Wow, mis hermanos, la ternura que produce el querer agradar a Dios, la obediencia que produce el querer agradar a Dios, te evitará luchas intestinales, te evitará enfermedades terribles, porque queremos lograr que alguien viva lo que solo lo va a vivir aquel que ama a Dios de todo corazón y desea adorarle. ¿Qué les parece si oramos? Los veo felices, están bien, los veo felices, los veo. Que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón la carga de la restauración de la verdadera adoración integral en justicia y obediencia plena. Son 3 palabras que no terminarán nunca porque son eternas, pero las construiremos ahora, el lunes creo 23 de noviembre, y después en diciembre será la última, donde trabajaremos sobre estas 3 palabras. Que el Señor nos habilite y nos dé el permiso para entrar más profundo en lo que es su corazón. ¿Oramos? ¿Les parece? Qué lindo. Qué lindo. Nos has traído hasta aquí. Nos has traído hasta aquí. Qué pena que en algunos lugares se adore la cruz y no se vea la cruz no como un objeto a adorar, no como un evento a adorar, sino como un modelo a imitar. Qué pena que hayamos cambiado nuestro objeto de adoración por cosas vanas. Limpia nuestra generación, mostrándonos el modelo, el estándar más glorioso de la adoración. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos que nos sea revelado el estándar, la medida, que se transforme para nosotros en nuestro modelo de adoración. Todavía no hemos llegado, pero caminamos en una mayor profundidad de rendición. Caminamos en esa dirección. Caminamos en la dirección de ser un verdadero sacrificio vivo, santo y agradable, que ahora anda en novedad de vida, en vida nueva, que ahora se ha constituido en siervo de la justicia, que se ha constituido en una expresión viviente de genuina adoración. Señor, gracias por seguir arrojando agua limpia sobre una generación que necesita recuperar con urgencia los designios más hermosos de la verdadera adoración. Señor, hay tantos hermanos aquí compartiendo entre nosotros en este momento, tantos hermanos preciosos que no sean engañados, que un like en Facebook, en Instagram,
Señor, sea la razón de su gozo, porque nosotros no tenemos un auditorio de redes sociales. Nosotros tenemos un solo auditorio y eres tú. Si a ti te agrada, está bien. Si Sara lo entiende o no, está bien. Si Marta, María y Lázaro lo entienden, está bien. Si los discípulos griegos lo entienden o no, está bien. Si los corintios entienden o no, está bien. Pero no nos dejaremos atrapar. No perderemos una vida rendida en obediencia a ti. Por favor, no dejes de hacer lo que Él te enseñó. No dejes de hacer lo que Él te pidió. No dejes de oír su voz. No dejes de responder a su dirección. Si tienes autoridades sobre ti y están alineadas, confirmarán lo que Dios te habló. Busca también en tus autoridades esa confirmación, pero no dejes de hacer lo que Dios te enseñó, lo que Dios te habló, lo que Dios te pidió. Garantiza que sea Él, pero no dejes de hacerlo, porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Servimos a los hombres, pero somos siervos de Dios. A Él le adoramos. Padre, levanta entre los santos que están aquí, hombres y mujeres que tal vez nunca tendrán un micrófono ni una canción, que tal vez nunca tendrán un instrumento musical en sus manos, pero también son verdaderos adoradores. También lo son como aquel que pasa las madrugadas cantándote y nadie lo ve. Como también lo son aquellos que pasan tiempo con sus instrumentos y nadie los ve, porque no necesitan exponerse a las redes sociales para definirse como adoradores. La definición de adorador es la búsqueda de dar a la medida de ser como el Hijo, la expresión del Hijo en aquel glorioso sacrificio. Señor, fortalece el corazón de los hombres y las mujeres que entienden que no estamos menospreciando las canciones. Son maravillosas y cómo nos asisten como resultado, pero no como esencia. Nada puede sustituir una vida rendida en sacrificio vivo. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, Padre. Amén. Amén. Oro que en la decisión, no en la emoción, en la decisión, haya una profunda pasión por restaurar la verdadera adoración en nuestra generación. Si un hombre desea adorar a Dios, no tendremos que andar tratando con pornografía todos los días, porque sabe que eso es ofrecer idolatría. Si un hombre desea adorar a Dios de todo corazón, no tendremos que explicarle los 24 versículos bíblicos de avaricia. Sabrá dar a Dios. Si un hombre desea ser un verdadero adorador, será fiel a su esposa, fiel a sus hijos, porque primero vive para ser fiel a Dios. Si no restauramos la adoración primero como primero, viviremos toda la vida tratando síntomas. Pero oro al Señor que esa conversación eterna entre Jesucristo y Satanás nos alumbre los ojos para ver, primero resolvamos la adoración, porque luego resolveremos servicio. No sé cómo fue en tu congregación, pero cuando yo me entregué al Señor, me pedían continuamente, tienes que servir, hermano, porque ahora estás en Cristo, tienes que servir, ahora estás en la iglesia, tienes que servir, tienes que servir. Y muchas veces terminamos sin darnos cuenta sirviendo a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos, a nuestra propia conveniencia. Vamos donde nos gusta, vamos donde nos conviene, vamos donde queremos ir, no donde nos envían. Pero eso se termina cuando vivimos para adorar al Señor. Muchas gracias